Retomamos de nuevo esta comisión de comparecencias y derechos humanos y lo hacemos con la comparecencia de la Fundación Un Castillo Los Bañales al objeto de informar sobre la necesidad de un compromiso institucional que haga posible la explotación y su gestión turística la ciudad romana de Los Bañales de Un Castillo de cara a su impacto en el ecosistema económico local. Y nos acompaña José Francisco García, Javier Andreo y algunos acompañantes más que están a nuestra izquierda. Muchísimas gracias y pueden comenzar con un turno inicial de 15 minutos. Adelante. Muchas gracias a todos por permitir venir a contarles el proyecto de la Fundación Un Castillo en la ciudad romana de Los Bañales. Y para empezar, lo que quería es transmitirles nuestro objetivo hoy aquí. Nuestro objetivo principal hoy aquí es que conozcan el proyecto de la Fundación Un Castillo en la ciudad romana de Los Bañales, compartir este proyecto con ustedes, explicarles y demostrarles que es un proyecto que va mucho más allá de la recuperación patrimonial tradicional y que tiene una implicación territorial, social, económica y cultural muy superior a la que inicialmente puede parecer, y además explicarles que estamos ahora mismo en un momento clave en este proyecto. Después de 10 años estamos en un punto de inflexión y por eso nos parecía que era el momento apropiado para venir a compartirlo con ustedes y a transmitirles la ilusión que tenemos y también la importancia que puede tener este proyecto de una manera cualitativa dentro de la estrategia y la gestión patrimonial y territorial de Aragón. Así que ese es nuestro objetivo hoy aquí y le doy la palabra a Javier Andreu, el director científico del proyecto de la Fundación Un Castillo en Los Bañales, para que les cuente con más detalle las cuestiones de conocimiento de la ciudad y de importancia histórica, patrimonial y cultural. Bien, muchas gracias, José, y muy buenos días a todos, y gracias también a la Comisión por permitirnos explicar el proyecto de Los Bañales en esta sede tan representativa. Bien, yo pienso que para todos los presentes la localización de Los Bañales es suficientemente conocida, pero es un yacimiento arqueológico que está ubicado al sur del término municipal de Un Castillo, aunque es accesible también desde la llana Biota y Sálava, y yo creo que uno de los méritos fundamentales que da medida del tamaño y de la dimensión del proyecto, y que además ha sido objeto de admiración en muchos entornos académicos y científicos, ha sido ser capaces de, a pesar de que el yacimiento pertenezca jurídicamente al término municipal de Un Castillo, conseguir la implicación de los ayuntamientos de Sálava, Biota y La Llana y el apoyo económico también decisivo en los últimos años de la comarca de Cinco Villas. El yacimiento ocupa 24 hectáreas de superficie, es BIC desde el año 2003 y esconde los restos de una impresionante ciudad romana. En la imagen de un vuelo de dron realizado este verano y un modelo digital se ven solo los elementos más monumentales: el foro, los espacios doméstico-artesanales, las termas, los espacios domésticos y la ermita de la Virgen de los Bañales. Y es un enclave que, aunque obviamente no hemos descubierto nosotros porque se conoce desde el siglo XVII, sí que es cierto que cumplimos ahora 10 años y deseamos que ese trabajo de una década, pues bueno, sea de verdad el prólogo de una labor de futuro. Ahí ven una imagen de la excavación de este verano. Hemos acometido el estudio de la zona ubicada al norte de la calle que daría acceso a la plaza. Probablemente este sea el foro mejor conservado del norte de la península. Es un foro pequeñito, pero uno de los más monumentales, y ven cómo en toda la zona norte, pues bueno, se adivinan estructuras, como pasa también en esta zona doméstica, en la zona más septentrional del yacimiento, que bueno, pues exigirán de nuestro trabajo siempre generoso y apasionado en los próximos años, ¿no? Siempre solemos decir que de Los Bañales es muy fácil hablar, pero como mejor se entiende el yacimiento es visitándolo. Por eso también hemos cursado una invitación a la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para que ojalá pronto podamos recorrer juntos el yacimiento. De él se conservan, lo ven aquí en unas recreaciones
superpuestas a los restos, las termas que estudiara don Antonio Beltrán, el acueducto es ahora mismo, con la cronología que manejamos, un acueducto construido entre el año 9 y el año 3 a.C., probablemente el acueducto más antiguo que tenemos en la península ibérica, construido por las legiones del emperador Augusto, el foro del que ven ahí un ángulo, que como decía es uno de los foros más completos de la península, una serie de espacios de taberna y de espacios artesanales y una zona doméstica en la que hemos empezado a trabajar este verano, que al estar ubicada, como ven, al pie de una calle, pues bueno, permite entender muy bien, en mitad del campo de las 5 villas, las claves del urbanismo romano. Además de ser ciudad romana, entre el siglo VI y el siglo IX albergó una fortaleza hispano-visigótica y un enclave emiral, ¿no? Para que se hagan una idea, en esa imagen, fruto de la colaboración con las universidades de Hamburgo y de Trier, si algo ha caracterizado al proyecto de los Bañales ha sido el mestizaje de equipos para rodearnos de los mejores y de la gente que de verdad aporta valor a un proyecto arqueológico. Pueden ver todas estas zonas que no han sido objeto de excavación, pero en las que las prospecciones geofísicas evidencian la presencia de restos que esperarán el trabajo de las generaciones futuras. Desde un punto de vista pedagógico, es también una ciudad muy representativa, porque al tratarse de un despoblado permite explicar, como hemos hecho con centenares de grupos escolares en estos años, cuál es la historia, como viene ahí en 5 pasos, muy paradigmática de esta ciudad romana. Los Bañales también se han colocado de manera muy merecida en el panorama arqueológico internacional. En el mes de septiembre se celebraba en Viena el Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Latina. Nosotros no asistimos, pero la presidenta de la Asociación de Epigrafía Griega y Latina subrayó que este pedestal dedicado al nieto del emperador Augusto, este otro dedicado al emperador Tiberio y los dos que recogen la carrera política de quien dedicó el pedestal a Tiberio, se podían contar como los auténticos y más importantes hallazgos de una década de investigación a nivel europeo. Es decir, en los últimos 10 años se ha reconocido que el yacimiento de los Bañales se ha posicionado con esos materiales que guardaba como sorpresas el yacimiento a nivel internacional. También han aparecido algunos retratos, como ese de Germánico, el padre de Calígula, que con la poca estatuaria romana que hay en Aragón, pues es un elemento bastante representativo, aunque desde luego no el más impactante, y 2 recintos en el lateral del foro, uno dedicado a la victoria imperial, que tendría este aspecto en la recreación en la que estamos trabajando ahora con Pablo Serrano al abrigo de un proyecto FECIT, y un segundo recinto con varios pedestales in situ dedicados a distintas divinidades del panteón romano. Probablemente el primero de los 2 recintos estuvo presidido por esa estatua del emperador Domiciano, fabricada en un mármol de Carrara de la misma veta que años después Miguel Ángel esculpiría el David, y que es probablemente el mejor ejemplo de estatuaria romana, desde luego, que tenemos en Aragón y en el norte peninsular. También ha aparecido una escápula con un texto coránico esgrafiado sobre ella, que también es bastante único. En estos años, además, hemos atendido a más de 200 grupos de manera voluntaria en visitas guiadas, con un número de visitantes en 2017 que se acerca a los 4.000 visitantes, al margen del goteo continuo de gente que puede acceder al yacimiento libremente. Hemos hecho un esfuerzo por transmitir la información en red. La página web del proyecto se actualiza semanalmente y ahora estamos trabajando con la FECIT en una app que permita a pie de yacimiento visitar de manera directa el lugar y acceder a contenido multimedia. Hemos hecho también un gran esfuerzo porque todo ese material arqueológico exhumado en las excavaciones esté a disposición del gran público y de los investigadores a través de este museo virtual, que ahora mismo es uno de los 10 museos virtuales en materia de antigüedad más seguidos de Europa. Bueno, pues yo creo que con todo esto, resumido muy rápido, pero con la importancia que tiene,
hemos visto la importancia que tiene patrimonialmente, históricamente y culturalmente el yacimiento. Pero no solo es eso en Los Bañales es mucho más. Los Bañales tiene un proyecto de gestión global, un proyecto de gestión que la Fundación Un Castillo ha aplicado en diferentes ejemplos en Un Castillo y en las 5 villas, y que pasa por un modelo de gestión en 3 pasos muy claros pero completos, que empieza por el patrimonio, es decir, se trabaja primero con el trabajo en el patrimonio, el estudio, la investigación, la conservación, como ustedes han visto, del patrimonio como un elemento en sí mismo valioso, pero que además del patrimonio nosotros trabajamos la gestión cultural de ese patrimonio. La gestión cultural significa que hay que investigar, hay que relacionar, hay que poner en relación ese patrimonio con otros, hay que comunicarlo en la comunidad científica, hay que publicar, y todo eso está hecho también en Los Bañales. No les voy a detallar todo lo que hemos hecho en estos años porque no tenemos tiempo. Y además de eso, nuestro objetivo es el desarrollo social y económico. En estos tiempos en los que la despoblación es ese gran desafío en Aragón y en tantos territorios, la despoblación se combate con proyectos reales. Y los proyectos reales son los que se intervienen en el territorio. Los Bañales llevamos 10 años demostrando, en la Fundación, en otros proyectos, pero en Los Bañales especialmente, demostrando que se puede intervenir en el territorio, se puede trabajar en este medio rural de Aragón, consiguiendo resultados y demostrando que se pueden obtener rentabilidades, utilizando recursos propios patrimoniales, con el apoyo ciudadano decidido de toda la comarca, con alcaldes comprometidos, con la propia comarca como institución apoyando decididamente. Es un proyecto territorial, tiene rentabilidad directa y tiene un montón de datos que están en la presentación y que tienen que ver con las campañas de los 10 años de trabajo, 275 estudiantes, más de 4.000 personas que visitan el yacimiento sin tener un elemento de gestión en el propio lugar. Por lo tanto, es un proyecto que es casi un proyecto de lucha contra la despoblación de libro, y me parece que en ese gran desafío de la despoblación donde tenemos que apoyarnos es en los proyectos reales, proyectos que funcionan y proyectos que pueden cambiar las cosas. Y Los Bañales me parece y nos parece que es uno de esos proyectos, ¿no? Y podría ser ese ejemplo de proyecto piloto emblemático sobre el que trabajar en el futuro, ¿no? Bien, en los últimos minutos vamos a proceder, a enumerar algunos valores que nos parecen representativos del proyecto. El primero ha sido el de la implicación de los distintos consistorios y de la comarca de 5 villas, sin la cual este proyecto ciertamente no sería nada en los últimos años, pero sí que quisiéramos subrayar que el presupuesto anual, a pesar del volumen de partners que hemos tenido a través de estos 10 años, nunca ha superado los 30.000 euros anuales, ¿no? Esto pone de manifiesto también que ha sido un proyecto generoso, en alta medida voluntario, y que ha trabajado mucho con la implicación de todos los que lo sacamos adelante. Hemos hecho un gran esfuerzo también, y lo seguiremos haciendo siempre, por practicar eso que llamamos la arqueología viral, explicar a cualquiera que se acerque al yacimiento. Ahí tienen varias imágenes de gente a la que conocerán el yacimiento, sus posibilidades y el trabajo científico que se desarrolla. Todo con una gran fe en la socialización del patrimonio, en que el patrimonio se podrá mantener y se podrá conservar si implicamos, como hacemos, a los chavales de los colegios del entorno. Colaboramos anualmente y participan en las campañas de excavación con chavales de bachillerato del Instituto Reyes Católicos de Gea de los Caballeros, y hemos tratado también de dar vida al yacimiento, de que no sea solo una excavación para los científicos, sino que sea un centro de actividad. Los Bañales se convierta en un centro de actividad con talleres pedagógicos, jornadas de puertas abiertas. Más de 1.000 personas secundaron la última. Les invito en cualquier caso a la próxima, que será el 22 de julio del año que viene. Hemos hecho también un esfuerzo por tener presencia en las redes sociales y en la web 2.0, con más de 9.000 seguidores en Facebook, y por apostar por la formación. Prácticamente el 80% de nuestro presupuesto se dedica a formar a esos más de 500 estudiantes, 42 de ellos procedentes de Aragón, que han pasado por el yacimiento,
a constituir equipos de referencia. Han venido desde catedráticos de Cambridge o de Oxford hasta expertos de distintas universidades españolas y, sobre todo, a cumplir nuestro compromiso con la conservación del patrimonio. No ha habido campaña de excavación que no haya sido seguida de una campaña de adecuación y de iniciativas en las que los ayuntamientos están trabajando estrechamente con la Fundación Un Castillo para poner en valor en distintos espacios esos hallazgos. Tal vez por ello Los Bañales mereció el pasado año el premio Sísifo en la modalidad local y regional como el mejor proyecto español en difusión, investigación y puesta en valor del patrimonio. Bueno, y para terminar esta exposición, queremos compartir este proyecto e implicar a más personas. Por eso hemos cursado la invitación a la Comisión de Educación y Cultura para que vengan a visitarlo, porque necesitamos crecer. Estamos en ese momento en el que Los Bañales necesita una decisión de futuro para poder tener un espacio de gestión dentro de la propia ciudad, que ahora mismo no lo tenemos. Necesitamos implicar a más instituciones, necesitamos crecer internacionalmente, porque el proyecto lo merece, porque el proyecto tiene posibilidades y porque con los medios con los que contamos ahora, a pesar de la generosidad de los ayuntamientos y de la comarca, no es suficiente. Por eso, esta comparecencia y esta explicación la contemplamos dentro de esa campaña de comunicación que nosotros estamos llevando para conseguir esos apoyos necesarios para hacer crecer el proyecto, para crear un nuevo modelo de gestión de futuro, más riqueza, más implicación territorial, más retornos directos a la población y a los territorios que circundan Los Bañales. Y bueno, ese es nuestro objetivo. Y después, si quieren, en el segundo turno podemos ya detallar con un poco más de finura lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con esas consideraciones. Por parte de Izquierda Unida tendrá 5 minutos, señora Luguín. Gracias, presidenta. En primer lugar, buenos días tanto a José Francisco García, gerente de la Fundación Castillo, como a Javier Andreu, director científico de Los Bañales, y al equipo, el grupo de personas que les acompañan. Y, en primer lugar, felicitarles por estos 10 años de la Fundación Un Castillo Los Bañales y, sobre todo, no por los 10 años, que es importante, sino por el trabajo que llevan desempeñando durante estos últimos 10 años, y ojalá los siguientes 10 sean en la última parte que ustedes han puesto en valor. La necesidad de ese impulso que necesita la Fundación y, sobre todo, el compromiso, creo que, del Gobierno y el compromiso de las diferentes fuerzas políticas en poner en valor algo tan importante como, en este caso, puede ser la ciudad romana de Los Bañales y, sobre todo, la proyección que puede llegar a tener, no solo a nivel de Aragón, sino a nivel estatal y a nivel europeo. Es verdad que yo creo que la forma de enfocarlo, además, es una forma muy interesante, porque no solo vincula con lo que tiene que ver con vertebración territorial y con la necesidad de asentar población en nuestro territorio que lo necesita, sino también por esta gestión global y la insistencia que hacen ustedes de entenderlo no solo como recuperación del patrimonio, que es fundamental, pero también con todo el impacto que tiene, el impacto económico, el impacto social y el impacto pedagógico. La socialización o la sociabilidad de estos proyectos yo creo que es lo que hacen que puedan mantenerse en el tiempo y, sobre todo, poner en valor todo el rico patrimonio que tenemos en esta comunidad autónoma y, en este caso, en lo que hace referencia a esa ciudad romana, que luego, además, ha tenido otro tipo de trayectorias. Yo le voy a hacer, el compromiso lo tienen, pero yo entiendo que ustedes, además de tener el compromiso político y que les digamos que ustedes trabajan muy bien, pues evidentemente eso yo creo que les va bien a su ego y a su autoestima, porque es verdad, porque además hay ese compromiso. Yo entiendo que ustedes vienen aquí hoy a pedir un compromiso político que además tiene que ver con una vinculación de proyecto a medio plazo y que tiene que ver con unas consignaciones presupuestarias que permitan además seguir trabajando en la dirección que ustedes lo hacen, y creo que además no solo están en su derecho, sino en su obligación en el trasladarlo. Y lo digo porque leyendo un poco ya lo de la Fundación, y además que hemos podido ver ese vídeo, que es una maravilla para poderlo ver desde el aire, lo que significa y todas esas recreaciones de la ciudad romana, sí que había, lo leía, en la necesidad que se había con el Gobierno de Aragón, se hablaba de recibir un tratamiento de proyecto cultural más complejo que abarcaría distintas vertientes, muy en la línea de lo que ustedes están hablando aquí, y hacía referencia a que se trabajaría en la creación de diversas infraestructuras, equipamientos. Estaban hablando de la posibilidad de incrementar que fueran hasta 10.000 las visitas que pudieran llegar, con lo cual el potencial turístico también y el impacto económico de la zona es brutal, independientemente de la gente que estaba trabajando. E incluso se hablaba de la necesidad de un magnífico plató cinematográfico y podría vincularse con el proyecto de la Film Commission que va a impulsar la Dirección General de Cultura. Estas noticias vienen del 2015.
Con lo cual, la pregunta es evidente, ¿qué se está avanzando en esta dirección que compartimos, evidentemente, esa necesidad del tratamiento de proyecto cultural mucho más complejo, en el que después de un parón se van a volver a retomar excavaciones, promover equipamientos para rentabilizar culturalmente la historia y el patrimonio? Entiendo que si están aquí hoy es que, pese a las buenas intenciones y a las buenas declaraciones, hay cierta parálisis, o nos lo vienen a recordar o vienen a recordárselo al Gobierno, o por saber exactamente, me imagino que este tipo de cuestiones tienen su cronograma y tienen su impulso poco a poco, ya que se haya, después de tanto tiempo paralizado, o el tiempo paralizado, se haya reanudado algún tipo de excavación, pero yo entiendo que ustedes tienen en su cabeza ya lo que quieren aspirar a que sea este proyecto con carácter global y, por lo tanto, la pregunta es evidente, que me imagino que en su turno de respuestas nos lo podrán hacer. ¿Qué pasos están dando en esa dirección tan importante o tan interesante? Porque entiendo que la sensibilidad del Gobierno de Aragón en 2015 sigue siendo la misma sensibilidad en el 2017 y, además de sensibilidad, hay compromiso que va enfocado directamente a todo el tema de infraestructuras, de equipamientos y de poder trabajar en esa línea de conseguir aumentar que cada vez sean mayores las visitas a la zona, porque ya saben que aquello que se conoce realmente es mucho más fácil luego de poderlo poner en valor que aquello, pese al trabajo que se esté haciendo, pues al final se quede reducido a un entorno muy concreto. Yo sé que ustedes lo tienen claro, hacen muchísimo trabajo también a nivel de redes sociales, hacen trabajos de salir al extranjero, de estar en Europa, y por eso les iba a felicitar por ese premio, pero evidentemente si no hay un buen trabajo, un buen compromiso y una buena seriedad detrás, es imposible que sea así. Pero tengo muchas veces la sensación en Aragón, y conforme van pasando determinado tipo de cuestiones, que tenemos un rico patrimonio cultural, que tenemos realmente grandes lugares que no sabemos explotarlos en el buen sentido de la palabra, en el que no somos capaces de poner en valor realmente lo que tenemos. Y me da la sensación que o nos lo empezamos a creer como pueblo y nos lo empezamos a creer también desde el compromiso político, o estoy convencida que algunas excavaciones y algunas ciudades romanas que no tienen el potencial que tienen en este caso los Bañales, en otras comunidades autónomas tienen otro tipo de recorrido, tienen otro tipo de apoyo por parte de las instituciones y las somos capaces de ponerlo en valor. Hago la parte autocrítica que me corresponde, pero creo que deberíamos ser capaces de saber reconocer no solo su trabajo, sino reconocer el valor que tenemos, el valor patrimonial y lo que supone de impacto fundamental para poder empezar a paliar uno de los grandes problemas que tenemos esta comunidad autónoma, que no todas las personas pueden vivir en Zaragoza y que, por lo tanto, aquellos proyectos que pueden suponer un impacto importantísimo a nivel patrimonial, social, económico y cultural, desde las instituciones tenemos que, además de tener el compromiso político, otro tipo de compromisos que les permitan a ustedes a trabajar. En la medida de las posibilidades, termino ya, señora presidenta, contarán con el apoyo de Izquierda Unida. Una vez más, felicitarles por estos 10 años y esperemos que los 10 siguientes sean exponencialmente de despegue y que no tengan que hacerlo con los drones, sino que realmente seamos capaces de poder visualizar muchos de los temas y de las excavaciones que ustedes tienen encima de la mesa. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación, Partido Ciudadanos. Tiene usted 5 minutos, señor Domínguez. Nada, lo primero, agradecer al señor García y al señor Andreu que nos traigan el proyecto de Los Bañales. La verdad es que yo sí que lo conocía. Les pido perdón por no haber estado. No he estado en el proyecto, pero no he estado en el sitio, pero sí que lo conocía. Me gusta el tema, soy licenciado en Humanidades y, aparte, pues he conocido algún proyecto de estos porque he estado 2 años trabajando en arqueología en el castillo de mi pueblo, en Peracense. Entonces, pues también es un tema que se puede parecer un poquito a esto. Empezó un pequeño arreglo, empezaron con pequeñas y ahora hay 20.000 visitantes. Hay 20.000 y esperemos que sean muchos más. Y es un proyecto que también empezó de cero. Me recuerda también un poquito también cómo empezó Ségeda y también fue creciendo. Ahora se ha notado un parón, pero esperemos que eso no ocurra. De todas las maneras, tenemos el compromiso del Gobierno del 5% cultural, que espero que lo cumplan para la siguiente y la siguiente, como quedan aún 2. Espero que el Gobierno cumpla y ese 5% que dijo que iba a dar a la cultura, que quería llegar a ese 5%, pues espero que estos proyectos, la verdad, se apoyen para los siguientes presupuestos y el siguiente presupuesto. Yo estaría encantado de que realmente eso se produjera, porque es importantísimo para la Comunidad Autónoma de Aragón el mundo de la cultura. Fíjense ustedes, se han hecho cosas con 30.000 euros al año. Fíjense, se han hecho cosas, cómo han implicado a la gente, cómo realmente han hecho las páginas web, cómo han conseguido que vengan los universitarios del extranjero a promocionarse, a hacer de la arqueología su aprendizaje, y ustedes lo han conseguido. ¿Qué tenemos que llegar para que este proyecto, como han dicho el señor Andreu y el señor García,
Crecer el proyecto. Desde luego, hay que implicar a más. Desde luego que tenemos que implicar a las administraciones, pero también tenemos que empezar a implicar a esas empresas. Otro ejemplo quiero poner, en el Castillo de mi Pueblo sí ya hay una empresa que cobra una pequeña entrada, ya está dando puestos de trabajo, puedan ser empresas públicas o empresas privadas, me da absolutamente igual. Pero hay que implicar también el capital privado. Vivimos en España, vivimos en uno de los países con un patrimonio cultural mayor del mundo. Eso sí, también es uno de los más dejados del mundo, pero no deja de ser importante de que tengamos lo que tenemos. Para la zona de un castillo, zona limítrofe con el Reino de Navarra, pues también un poco también como mi pueblo, limítrofe como con Castilla. Entonces es algo que se puede explotar. Y allí, esa zona que en aquellos tiempos no existía, pero de todas maneras se encontró un enclave, el mundo romano, que realmente, claro, 25 hectáreas, me parece que han dicho eso, 25 hectáreas, o sea, ya no era un pueblecito, era ya una ciudad con sus termas, que tenía su foro, tenía sus complejos. La verdad es que ya era importantísimo. Eso hay que explotarlo, y tiene que ser así desde cualquier punto de vista. Aragón, si realmente nos creyéramos el potencial que tenemos, llegaríamos muchísimo más lejos en todos los sitios. Si realmente no lo creyéramos, lo único que muchas veces hasta nosotros, vuelvo a repetir, hablo desde los que vivimos en el territorio, dicen, ¡bah, esta piedra, pues ¿para qué valdrá esto? Bah, nada, vamos a cogerlo para la peidera. ¿Qué ha ocurrido? No quiero decir que ocurra ahora, ha ocurrido en tiempos y nosotros hemos sido muchas veces los culpables de todo eso. A día de hoy tenemos una cultura en patrimonio importante porque se ha hecho en la educación que se lleva últimamente, el tema de patrimonio es importantísimo y tenemos que ser conscientes de ello. Y luego la labor que ustedes están haciendo para desarrollar el territorio. A mí me ha llamado la atención una frase, creo que la ha dicho usted, es un proyecto de lucha contra la despoblación de libro. Y es así, Todo esto que ahora son voluntarios y habrá pues pequeñas personas que cobren los gastos, ¿qué tal? Puede llevar a que haya 4 personas que se instalen en el territorio, una pequeña empresa que pueda, que pueda crecer en el mundo de la arqueología y poder trasladar eso que ha aprendido a otro lugar y volver a coger otros 4 en Ségeda, en Peracense, en Bronchales o en Broto, me da igual. Es importantísimo. Y la experiencia que ustedes están cogiendo en estos 10 años, porque vuelvo a repetir, agradecer a las administraciones que han aportado esos 30.000 euros, usted lo agradece. Pero ¿con qué poquito dinero se puede hacer tanto? Red de voluntarios, pedagogía de patrimonio, gestión cultural del yacimiento, formación universitaria. Han recibido hasta un premio. La verdad es que son un ejemplo. Son un ejemplo a seguir. Y si aprendemos de lo que ustedes están haciendo, ¿cuántas cosas podríamos hacer en determinados lugares? Hace poco han estado aquí un señor de Aceila, pues el Cabezo de Alcalá, también se le ha dado, y hay pues 2 personas trabajando dentro de la comarca que lo enseñan. Tenemos que crecer con todo lo que tenemos, porque tenemos mucho. Y la verdad, les he seguido, tengo aquí un dossier, fíjense que les he seguido todo, y la verdad, desde mi punto de vista y desde Ciudadanos, es un ejemplo a seguir. Van a tener el apoyo desde mi partido y desde luego ahora el Gobierno le exigiremos, desde luego, que cumpla con ese 5% cultural y, si no puede ser con ese 5, con un 2, y, desde luego, que llegue también la empresa privada a que vea que en estos yacimientos y en estos está el futuro de Aragón. Es que es uno de los futuros de Aragón. O nos creemos esto o vamos a tener un verdadero problema. Muchas gracias y perdone la presidenta. Perdón. Señora Zapater, tendrá usted un turno de 5 minutos por parte del Partido Aragonés. Gracias, presidenta. Bueno, bienvenidos, señor García y señor Andreu, a esta su casa, porque yo creo que todos lo hemos repetido, ¿no?, en más de una ocasión, el cómo viven este proyecto y que, desde luego, por lo menos yo me he sentido emocionalmente muy implicada cuando ves a alguien explicar algo que realmente lo vive. Y yo creo que un poco lo que nos han transmitido hoy aquí es eso, ¿no?, que ustedes lo viven. Yo creo que es un ejemplo de buen trabajo y también es un ejemplo de que lo han levantado prácticamente desde abajo. Es decir, aunque todos sabemos que el patrimonio arqueológico, desde luego, en Aragón es
amplísimo, que despierta no solo un interés científico, sino que también tiene ahí un componente social, que yo creo que es un poco el que ustedes han planteado. Yo admiro a muchas personas, a los arqueólogos. Yo soy de letras, pero aún así para mí son personas que me merecen mi máximo respeto, porque es algo que yo desconozco y que por lo tanto me siento muy halagada cuando conozco gente que sabe tanto, ¿no? Entonces, y además yo creo que lo vive tan de cerca, que yo creo que realmente ese componente social es lo que hace que algo que es muy técnico pues se acabe socializando, ¿no? Hay una frase muy bonita que ustedes ponen en su página web, que Los Bañales ha sido la socialización del patrimonio. A mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Porque realmente, como decía el señor Domínguez, no solo es una piedra, sino que realmente han sido capaces de transmitir lo que allí se vivía, o por lo menos intentar meterse en eso. Como digo, yo creo que lo han levantado desde abajo, desde luego un buen trabajo, yo creo que todos lo hemos podido ver aquí, y sobre todo porque han sido capaces de implicar a diferentes administraciones, seguramente de diferentes partidos políticos, no lo sé, pero estoy convencida, y que han sido capaces de que, pues como les digo, que con su ilusión y sus ganas de trabajar, pues han convencido de que esto salga adelante. Por lo tanto, yo creo que eso ya de por sí es muy a tenerles en cuenta. A mí, desde luego, la partida económica entiendo que tiene que ser justa y necesaria. Yo creo que en el patrimonio aragonés nunca sería no sería toda la que necesitaríamos, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos un amplio patrimonio arqueológico, pero desde luego también hay otros gestos, aparte de la económica, que desde luego, en este caso los que estamos en los grupos de la oposición, nos tocará pues forzar un poco al Gobierno para que amplíe la partida, pero hay otras que a mí, a medida que ustedes iban hablando, me iban viniendo a la cabeza, que creo que también podrían contribuir a dar ese conocimiento y esas herramientas, ¿no? A mí me venía a la cabeza la Universidad de Zaragoza como una herramienta. Ustedes, el ámbito universitario, lo están potenciando mucho. Me venía a la cabeza la Dirección General de Patrimonio, pero también me venía como por ese componente tan turístico, ¿no? o tan de proyección que ustedes planteaban, me venía a la cabeza la Dirección General de Turismo, ¿no? Que yo creo que son herramientas, y yo creo que el Gobierno también, por supuesto, quiero decir, la económica, la principal, pero otras herramientas que estoy convencida que, aunque ustedes están haciendo una buena labor, el Gobierno tiene una proyección mucho mayor, y por lo tanto, cada vez que el Gobierno lanza algo, pues la proyección que tiene es mucho mayor, ¿no? Porque tiene, entonces, la Dirección General de Turismo es una herramienta, yo creo, muy interesante para abrirles, ¿no? Esa posibilidad de amplitud de miras, que aunque yo creo, como digo, que lo están haciendo muy bien, que han crecido en el proyecto y que con solo 30.000 euros hayan sido capaces de conseguir premios, de movilizar. Son ideas, quiero decir, yo no voy a hablar de la cuestión más técnica porque entiendo que ustedes son los expertos, pero cosas que se nos pueden ocurrir que pueden contribuir a abrir esa posibilidad. Desde luego, los miembros de esta comisión, que habitualmente ven pasar a mucha gente en comparecencias, me ha parecido muy interesante la posibilidad de que la propia Comisión de Educación vaya allí, los miembros de la comisión. Desde luego, conociendo in situ nuestro territorio aragonés, es mucho más fácil hacerte con los proyectos, pero concretamente en tengo que agradecerles que han sido capaces de transmitirnos que es un proyecto que merece la pena, que hay gente en el territorio que está trabajando y luchando porque siga manteniéndose, y por lo tanto, por parte del Partido Aragonés van a recibir todo el apoyo que necesiten. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, Podemos Aragón, por parte del señor Clevería. Tendrá usted 5 minutos. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias, señores Andreu y García, por comparecer, también a sus acompañantes. Y nos unimos a las felicitaciones por el 10º aniversario de la Fundación. Bien, en primer lugar, queríamos subrayar que, como criterio general, pensamos que son las políticas públicas las responsables últimas de la preservación del patrimonio cultural aragonés. Y, en ese sentido, pues decirles que no están solos y que hay una responsabilidad institucional por nuestra parte hacia su labor. También indicar un reconocimiento más que ha ganado por ustedes, dado que este importante yacimiento romano de los Bañales destaca desde hace años por la labor de socialización del patrimonio, por su capacidad de divulgar hacia la sociedad los descubrimientos, haciendo la misma partícipe de los mismos, lo que hace de este proyecto un proyecto muy positivo. Y también, como no, decirles que no ha pasado desapercibida su componente europea de alta competitividad profesional y sus engarces con diferentes núcleos interautonómicos y también europeos, lo cual perfila un poco su futuro de una manera más determinante.
Hablaremos un poco del plan estratégico después, pero creo que hay que hincarlo y fundamentarlo en este reconocimiento de la responsabilidad pública última y de los valores añadidos de su labor hasta ahora desarrollada. Me van a permitir hacer una digresión previa respecto a la política cultural, que es un poco la gran olvidada de nuestra sociedad. Sea cual sea el gobierno de turno, pensamos que en el fondo la política cultural a veces se percibe como prescindible para el desarrollo del ser humano, puesto que todo se mide en términos de beneficios económicos. Y entonces se le confiere un menor interés y se efectúan los recortes con una mayor facilidad. En esta lógica perversa pensamos que los yacimientos romanos son un gran perdedor histórico del ciclo cultural aragonés. Y aunque ha habido casos notables de la preservación y de la inversión en ciertos productos culturales, sin embargo, a veces se produce con una enajenación o va anexa a una enajenación de los activos en aras de los activos del Museo Arqueológico Nacional o de los museos de Zaragoza. Sin embargo, pensamos que lo mejor es que la cultura sí que ofrece reportes y retornos económicos y que nos sobran casos y oportunidades para poder decirlo. Pensamos que el interactivo entre oferta y demanda de productos culturales percute sobremanera en el proceso económico del entorno que le rodea de cada una de las zonas y que este es un activo siempre para el posicionamiento turístico en el horizonte, en el porvenir. Relativizamos, pues, la ausencia de beneficios económicos. Pensamos que el valor añadido por una sociedad que se precie es el acervo cultural y el poder ser críticos, que lo importante es una buena gestión y creérselo. Que además no es imprescindible siempre partir de un motivo económico. Nadie pone en duda de que la educación es necesaria y no solamente es necesaria porque puede dar unos beneficios económicos a plazo inmediato. De cualquier manera, no se puede pensar en un resultado cortoplacista. Se trata más bien de un desarrollo social integral, multidisciplinar y de una educación cultural social general. Y ya en este marco hay que recordar también que nos movemos en un marco de derechos humanos, del derecho a preservar el legado de nuestro pasado, lo cual incrementa la autoestima de las sociedades y las políticas culturales deben de procurar la garantía y la preservación de estos yacimientos. En Podemos Aragón pensamos que es llegada la hora de conformar un consenso de que los yacimientos romanos constituyen un bien cultural, puesto que transforma la sociedad al mejorarla, puesto que contribuye a entenderla y puesto que mejora nuestras vidas. Es decir, que con sus aciertos y con sus fallos, estos proyectos merecen un estudio, una evaluación y admiración. Son un legado, forma parte de nuestro patrimonio cultural y se impone la prevención y la prudencia, por lo tanto, a la hora de abordar la continuidad de los mismos. Yo he de reconocer que a título individual, cada vez que he leído, he escuchado al señor Andreu, veo que se ha referido con muchísimo cuidado y con muchísimo rigor tanto a los orígenes como a la denominación cultural de este yacimiento, lo cual hay que decir que constituye un aval a la hora de sus planteamientos y de sus demandas. Responsabilidad, como decíamos, de las administraciones proteger y promover el patrimonio mediante la legislación adecuada, pero también mediante las acciones de gobierno. Y en ese sentido, Podemos Aragón reclama medidas urgentes para la mejora, protección y consolidación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de Aragón. Los yacimientos arqueológicos de Aragón están sufriendo consecuencias graves de falta de recursos y hay que dotarlas convenientemente para permitir un plan estratégico y un adecuado crecimiento. Está claro que ustedes están pasando de la fase de introducción o la fase de conocimiento en el entorno social a una fase de crecimiento y es nuestra obligación acompañarles en dicho despegue. Así pues, el acelerado proceso de posicionamiento de los bañales pensamos que debe de recoger y debe de hacer al Gobierno de Aragón que incremente sus labores en el mantenimiento del mismo, máxime cuando estos yacimientos ya están protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural y por el artículo 46 de la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. A continuación, tiene el turno el Partido Socialista. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días.
Bienvenidos, en primer lugar, a esta comisión de comparecencias en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Queremos agradecerles el envío de la documentación de manera previa a esta comparecencia, que nos ha servido para conocer el trabajo que viene realizando la Fundación Un Castillo y, especialmente, todo aquello que tiene que ver con el importante yacimiento romano de Los Bañales. Importante por extensión, importante por los hallazgos que han venido sucediéndose en las distintas campañas de prospección y excavación realizadas, e importante por el resultado obtenido de recuperación y conservación del patrimonio, e importante por la apuesta de dinamizar el territorio con su puesta en valor. Y ahora, después de escuchar su intervención, debo y quiero felicitarles por esta exposición y también por el documento preparado que hemos visto, todo ello de una excelente calidad y con un cuidado montaje. Nos han transmitido sensaciones y también emoción, como las que hemos podido ver en los estudiantes que nos relataban en el documental que también nos aportaron en esas campañas de excavación. Quisiera expresarles que han conseguido, además de darnos a conocer este espacio, motivarnos para ir a visitarlo y comprobar in situ la relevancia de esta ciudad romana. Así que yo desde aquí ya me apunto a ese grupo de la Comisión de Educación y Cultura. También queremos comprobar, ¿no?, esa relevancia de esta ciudad y de esa situación estratégica ya entonces entre el Ebro y el Pirineo y entre el Cantábrico y el Mediterráneo, algo de lo que seguimos hablando después de siglos, ¿verdad? También nos ha llamado la atención gratamente y debemos felicitarles por ese trabajo en común. Por un lado, de tantas administraciones, de distintos ayuntamientos, Un Castillo, La Llana, Biota, Sádava, la implicación de la comarca de las 5 villas que veo que resaltan, distintas universidades nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Navarra, el Ministerio de Economía, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Patrimonio, con asesoramiento técnico y, pequeñas asignaciones para llevar a cabo también intervenciones en el yacimiento, siempre a través de la Fundación Un Castillo, bajo la autorización de la Comisión de Patrimonio, sabemos que es de obligado cumplimiento, compartiendo así la finalidad de la investigación y la puesta en valor del yacimiento de Los Bañales, a las que se han sumado también el sector empresarial. En demasiadas ocasiones estamos acostumbrados a trabajar de manera independiente y este es un buen ejemplo de trabajar sin protagonismos y compartiendo el esfuerzo en la búsqueda de un mejor resultado. Así que felicidades. Sin duda, estamos ante un modelo de gestión del patrimonio arqueológico en el que la formación y la dimensión pedagógica y social tiene una gran importancia. Conseguir la implicación de tantos y tantos jóvenes año tras año desde el instituto, la implicación de tantas universidades de reconocido prestigio con la proyección exterior que eso supone, es una muestra más de esa apuesta por la comunicación y la difusión de la labor investigadora que están llevando a cabo. Resaltamos igualmente la consideración del tiempo invertido. La verdad que a mí especialmente me llama mucho la atención esa consideración que han hecho, pues ya después de 10 años. Es un trabajo que conduce al futuro. Creo que eso es muy importante y un trabajo necesario de realizar. Un trabajo que resumen muy bien en la frase de 10 años de trabajo, prólogo de una labor de futuro. Yo hoy, desde luego, sin duda, me quedo con ese titular, con todo lo que han hecho, pero todo lo que está por venir, que es lo que realmente nos interesa. Por lo tanto, les animamos a seguir por esta senda y a mantener sus reivindicaciones, pues las compartimos totalmente. La posibilidad de dinamizar nuestros territorios poniendo en valor todos aquellos recursos que poseemos. El grupo que formamos, el Grupo Socialista en esta comisión, pues todos pertenecemos a corporaciones municipales. Hay una concejal, estamos 3 alcaldes y por eso sabemos que todos los recursos que poseemos debemos de utilizarlos, de rentabilizarlos y en este caso no hablamos de cualquier recurso, hablamos de un valioso patrimonio arqueológico. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista finalizamos como hemos comenzado, agradeciéndoles su participación en esta comisión de comparecencias en el día de hoy y felicitándoles por el importante y exitoso trabajo que están llevando a cabo. Felicidades. Gracias, señora Vicente. A continuación, y para concluir esta ronda, señor Galve, por parte del Partido Popular, sur 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los miembros de la Fundación Un Castillo y del Yacimiento Arqueológico Los Bañales. Muchísimas gracias por sus explicaciones al señor García, al profesor Andreu, así como a todas las personas que les acompañan. Bueno, poco más vamos a decir después de la explicación del profesor Andreu de la importancia patrimonial
del yacimiento arqueológico de los Bañales, ¿no? Y aparte también pues lo que han dicho algunos de los portavoces que me han precedido. Simplemente decir que se trata de unos grandes yacimientos arqueológicos de Aragón y probablemente de España. Miren, hace unos días aquí quien les habla tenía la oportunidad de presentar una proposición de ley, ¿no? para que el Gobierno de Aragón pues invirtiera, hiciera lo que tenía que hacer en Villa Fortunatus, en Fraga, ¿no? Porque la verdad es que no estaba haciendo los deberes, o por lo menos todo aquello que decía que iba a hacer. En este caso se trata de un proyecto diferente, pero por lo menos también subyace de que el Gobierno de Aragón no está concienciado o no está apoyando todo lo que debiera este proyecto. Y es que, miren, entiendo que tiene muchísimo mérito seguir 10 años excavando y haciéndolo como lo están haciendo y con el presupuesto que lo están haciendo. Durante 10 años, fieles a su cita, siguen trabajando, excavando, restaurando, poniendo en valor y difundiendo un gran patrimonio arqueológico. Y todo esto, como os decía, con 30.000 euros. Con 30.000 euros han excavado, han restaurado, han consolidado y también han hecho estas magníficas recreaciones virtuales. La verdad es que no sé cómo son capaces de hacerlo, pero ahí está. Claro, 30.000 euros, de los cuales una gran parte viene de la comarca de Cinco Villas. Otra parte entiendo que viene de los patrocinadores privados que ustedes han buscado, que me parece un punto importantísimo, que las empresas privadas se impliquen en el territorio y se impliquen con el patrimonio, y también una parte que ha venido de unos ayuntamientos modestos, como el de Uncastillo, como el de Sádava, como el de Biota, como el de La Llana, que ofrecen instalaciones y que ofrecen patrimonio, y que ofrecen dinero para excavar. Pero claro, ¿qué subyace? Pues que vemos la implicación de las administraciones más cercanas, insisto, de los ayuntamientos, de la comarca de Cuencas Mineras, pero ya no sabemos nada más del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón desde el 2015 lleva aportando pequeñas partidas para este yacimiento y concretamente para restauración, por ejemplo, de los pilones o de uno de los pilones del acueducto. Pero claro, es que es su obligación, pero para nada más. Claro, en la documentación que teníamos en la página web, nota de prensa del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón impulsará un amplio proyecto cultural en torno al yacimiento arqueológico Los Bañales. Y esto lo decía el señor presidente del Gobierno de Aragón. Y esto lo decía el 31 de agosto del 2015. Estamos acabando el 17 y no hemos visto grandes pasos o grandes avances, por no decir ninguno. Por tanto, entendemos que sí, que está muy bien, que el reconocimiento está muy bien, pero que todos debemos implicarnos en que este yacimiento, en que este proyecto, que me ha gustado mucho, como ha dicho el señor García, proyecto de gestión global, patrimonio, gestión cultural y desarrollo social y económico, pues tire para adelante. Y es que el camino, señorías, se demuestra andando. Mi grupo parlamentario va a presentar enmiendas para los próximos presupuestos, veremos si los demás grupos lo hacen así y veremos si al final el Gobierno de Aragón lo acepta. Pero claro, el otro día me decían que sí, que es que habían aumentado 230.000 euros la partida de actuaciones en yacimientos arqueológicos. Oiga, si luego no se invierten, como demostré que la partida de Villa Fortunatus no se había invertido, si luego no se invierten, podemos poner lo que queramos. Por tanto, entendemos que el camino se demuestra andando y que veremos el compromiso de los grupos políticos de aquí, del Gobierno de Aragón, en el próximo presupuesto para con el yacimiento de Los Bañales. Y entonces veremos si todos estamos tan de acuerdo. En definitiva, enhorabuena por el proyecto que están haciendo, por el proyecto que están capitaneando. Sigan por esa senda, sigan por ese camino. Continúen con este magnífico proyecto cultural, social y turístico. Van a tener el apoyo de mi grupo parlamentario para lo que necesiten. Nuestro compromiso político lo tienen. Esperemos que la Comisión de Educación tenga bien que cuanto antes podamos ir a ver Los Bañales. Les prometo que en esa visita yo no fallaré. Tengo muchísimas ganas de que podamos ir a verlo. Y, como les decía, muchísimas gracias por su explicación en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por su implicación con el patrimonio aragonés y estaremos apoyándole en todos los que nos necesiten. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señoría. A continuación, y ya para concluir esos 10 minutos para finalizar esta parte.
Muchas gracias. Bueno, estamos un poco emocionados de tantas intervenciones en las que nos felicitan por el trabajo y, bueno, pues sí es verdad que nos ayuda, no sé si en el ego, pero sí en la confianza para el futuro, ¿no? El seguir trabajando, por lo menos. Me gustaría hacer algunos apuntes para, bueno, no sé si aclarar, pero sí por lo menos comentar algunas de sus intervenciones, que todas han sido muy generosas con nosotros. En principio, estamos convencidos que el compromiso de todas las administraciones con el patrimonio en general y con los bañales en particular es sincero. Es decir, la gestión del patrimonio cultural es muy compleja, es muy difícil, lo entendemos y en ese sentido somos comprensivos. Lo que nos afecta en los bañales, en la Fundación Un Castillo, en todos nuestros proyectos, pero en los bañales especialmente, sabemos que el compromiso del presidente y del Gobierno de Aragón, el presidente visitó los bañales en una de sus primeras visitas, el compromiso, estamos convencidos que es sincero, no tenemos ninguna duda. Y además, los plazos de esos compromisos son siempre difíciles de concretar, porque luego la política es más compleja y somos, ya digo que somos comprensivos con esa dificultad. Es verdad que nosotros lo que queremos es que se termine de rematar ese compromiso y por eso, pues bueno, intentamos implicar a cuantos más mejor en este proceso. Los ayuntamientos y la comarca nos están ayudando muchísimo a mantener el proyecto vivo durante todo este tiempo, a excavar todos los años, a restaurar, a tener un proyecto de 12 meses y no solo de un mes de excavación, y ahí, pues bueno, pues estamos apoyándonos, ¿no? Estoy seguro de que eso se va a concretar en un compromiso más amplio. Somos optimistas, todos ustedes están de acuerdo y si todos ustedes están de acuerdo, pues estoy casi seguro de que pronto pues va a haber noticias positivas para los bañales y para conseguir ese proyecto de gestión global que ustedes han dicho. La gestión que nosotros planteamos han repetido la gestión global, la socialización del patrimonio. Bueno, sería muy largo contar todo lo que la Fundación ha hecho en los 20 años que tiene de vida y los 10 que lleva trabajando en los bañales, pero es que esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es socializar, es gestionar globalmente, es pensar no solo en el patrimonio, pensar también en la gestión cultural, pensar en dinamizar, pensar en implicar a la gente, pensar en que eso tenga una rentabilidad social, tenga rentabilidad cultural, tenga rentabilidad económica. Lo económico no es lo único, no es suficiente, pero sí es necesario. Y ese es el modelo de gestión que nosotros aplicamos. Lo aplicamos en las infraestructuras culturales que gestionamos en Un Castillo, Museo de la Torre, sinagoga, que se abren todo el año sin necesidad de subvenciones. Y ese es el modelo que queremos aplicar en los bañales. No queremos dinero para seguir pidiendo dinero. Queremos dinero para no tener que pedir más dinero. Esa es la clave. Queremos poder gestionar los bañales y que sea autosuficiente y que solamente tengamos que invertir en infraestructura y en restauración, no en gestión. La gestión ya nos encargamos nosotros de que sea rentable, social y económicamente. Por eso nosotros siempre decimos que lo que reclamamos o lo que pedimos es que se premie al que lo hace bien. Es decir, con toda la modestia que permite el momento, pensamos que lo estamos haciendo bien. Y nos gustaría que se premie al que lo hace bien, sin desmerecer a ningún otro proyecto de ningún otro lugar. ¿De acuerdo? Como digo, tenemos capacidad de gestión demostrada. Estoy un poco diciendo algunas de las cosas que he estado anotando. Por supuesto que estamos en un momento ahora clave. El que estemos aquí en el momento en el que los presupuestos todavía no están aprobados, pues hombre, no está mal. O sea, para nosotros yo creo que no es mal momento para venir y por eso pues también nos alegramos. Queremos tener más repercusión fuera de Aragón y fuera de España. El proyecto ya lo tiene, pero podemos multiplicarlo y puede ser este proyecto aragonés que realmente posicione patrimonialmente a Aragón en el panorama internacional de una forma muy importante. Es muy importante también que tenemos capacidad para gestionar distintas fuentes de financiación. Hablábamos de turismo, de patrimonio, de otro tipo y podemos gestionar esas diferentes fuentes de financiación o de apoyo, aunque no sea de dinero. Por lo tanto, cualquier apoyo en ese sentido es bueno, en cualquiera de los ámbitos presupuestarios o no del Gobierno de Aragón. Consideramos que este puede ser ese proyecto ejemplificador territorial. Como he dicho al principio, la despoblación se
se combate, se pelea demostrando que es posible cambiar las cosas. Es verdad que hay que reflexionar, es verdad que hay que pensar, es verdad que hay que hacer congresos y hay que discutir sobre eso, pero sobre todo hay que hacer cosas. Y consideramos que nuestro proyecto puede ser una de esas, de esas cosas que cambien la percepción de la despoblación. Desde el punto de vista, como digo, territorial, social, patrimonial, elegir proyectos que funcionen, impulsarlos y demostrar que se cambian las cosas. Y entonces cambiará la mentalidad. La despoblación solo cambiará cuando cambie la mentalidad de las personas. Y la mentalidad de las personas no se cambia si no se demuestra sobre el terreno. Yo creo que el recurso patrimonial, pensamos que el recurso patrimonial aragonés o el patrimonio de Aragón es nuestro activo más importante, es lo que realmente puede cambiar las cosas de cara al futuro y por eso nosotros trabajamos sobre el patrimonio, porque pensamos que puede realmente cambiar las cosas para el futuro, puede cambiar las mentalidades, puede cambiar la realidad social, la realidad cultural, la realidad económica de nuestros pueblos, también de las ciudades, pero sobre todo de nuestros pueblos, que es quien más lo necesita. Por lo tanto, yo, un poco por concluir esta ronda rápida así de comentarios, les agradezco muchísimo a todos otra vez su compromiso. Ojalá se presenten iniciativas por parte no solo de uno, sino de todos, para que confluyan al final en un proyecto concreto, y estamos convencidos de que tanto todos los grupos que están aquí, como el Gobierno, como el presidente, que en fin, la sensibilidad cultural, patrimonial y territorial del presidente en Los Bañales no tiene ninguna duda, pues todo eso acabará llevando a que el proyecto pueda salir adelante. Javier, yo creo que quería hacer alguna puntualización también. Sí, bueno, simplemente añadir un agradecimiento porque, bueno, la verdad es que hayamos conseguido transmitir el proyecto, los valores del proyecto y, como se ha dicho aquí, emocionarles con el modo como en estos 10 años llevamos viviendo Los Bañales, pues es muy gratificante. También quisiera decir, bueno, yo que soy esencialmente un académico, pues que he aprendido mucho escuchando las intervenciones de todos, que siempre enriquecen la visión que uno mismo tiene de su proyecto, ¿no? Yo creo que, para terminar, cuando por Los Bañales han pasado tantos colegas que saben muchísimo más de antigüedad que los que estamos en el equipo de Los Bañales, con seguridad, aunque lo hacemos todo lo bien que podemos, y han subrayado que Los Bañales es un yacimiento especial, yo creo que, quitándonos un poco nuestras propias gafas y esa miopía que a veces genera el ver el trabajo que tú estás haciendo y creer que es el más importante, es porque realmente Los Bañales es especial. Yo creo que en estos 10 años hemos convertido Los Bañales en un referente en la arqueología aragonesa a nivel al menos europeo, aunque hemos tenido estudiantes desde Taiwán a Uruguay, California, Brasil, en fin, ya casi a nivel mundial, y yo creo que estamos en esa coyuntura, en ese prólogo de futuro, como aquí también se ha subrayado, para que, bueno, pues de verdad sigamos convirtiendo, premiando a este proyecto con compromisos que permitan que de verdad ese buque insignia de la arqueología aragonesa pues pueda seguir llevando, ¿no?, el patrimonio aragonés, que es un recurso fundamental, como también se ha subrayado aquí, hacia el futuro, y irradiando no solo desarrollo, sino formación, nivel cultural, iniciativas de aprendizaje para escolares y para universitarios, y en definitiva haciendo lo que quisimos hacer desde el primer día, ¿no?, que era hacer que Los Bañales recuperen la vida que perdieron en el siglo IX cuando fueron definitivamente abandonados. Bueno, ya para terminar, solo quería decirles que nosotros trabajamos cada día, trabajamos en la piedra, en la tierra, en el barro, cuando toca, cada día en Los Bañales, pero nuestro objetivo es mejorar el mundo que nos rodea. Nuestra historia y nuestro patrimonio es nuestro mejor activo para hacerlo. Nos gustaría compartir con ustedes este deseo y compartir también el proyecto para que todos seamos los autores de ese cambio, ¿no?, y de esa transformación. Por eso esa futura visita de la comisión, a la que ya tenemos 2 voluntarios para hacerla inmediatamente, pues nos gustaría que fuese también pronto, para poder implicarles, para poder contaminarles, para poder transmitirles el virus de Los Bañales, que cuando se tiene ya nadie se recupera. Así que muchas gracias.
Bueno, pues esperemos que todos los virus sean de este estilo. Muchísimas gracias por la invitación y les invito también a que nos acompañen a finalizar esta comisión. Retomamos el primero de los puntos para la aprobación del acta de la sesión anterior, que entiendo que se aprueba por asentimiento por parte de sus señorías. Vale, pues procedemos, por lo tanto, a los ruegos, a las preguntas hacia esta mesa. Nada más, pues por lo tanto se levanta la sesión. Agradecerles que nos acompañen. Muchísimas gracias. Tendrán las puertas de las Cortes siempre abiertas. Como decía, se levanta la sesión. Sean felices y recordemos que tenemos la mesa de la comisión ahora contigo.